Bienvenidos al lado personal de los negocios, donde cada empresa tiene una historia. Hoy me gustaría darle la bienvenida a Daniel Castañeda, APC. Él es un abogado con más de 15 años de experiencia en leyes de inmigración y defensa penal en San Diego, especializado en peticiones familiares, visas y defensa contra la deportación. Bienvenido, Daniel. Hola, buenas tardes. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo me convertí en abogado? ¿Cómo me involucré en todo esto? Bueno, un poco de mi historia. Yo nací originalmente en la Ciudad de México y mi mamá es alemana. Mi papá es de la costa del Pacífico de México y se conocieron por casualidad en Acapulco. Así fue como llegué a este mundo. Pero mi abuelo es de Illinois, así que yo iba a visitar Chicago durante los veranos. Crecí en la Ciudad de México hasta los 18 años, pero pasaba mucho tiempo en Chicago con mis abuelos. Pasaba los veranos aquí, así que tuve esa exposición y la oportunidad de venir a Estados Unidos porque, a través de mi mamá, me convertí en ciudadano estadounidense. Ciudadano, en realidad por mi abuelo, quien hizo ciudadana a mi madre. Ciudadano. Y luego, pude llegar a ser un ciudadano estadounidense, aunque vivía en México. Así que, de alguna manera, soy un producto, en cierto modo, del sistema de inmigración, lo cual me di cuenta después cuando fui creciendo. Entonces, como resultado de tener esa conexión en Chicago, tuve contacto con el Medio Oeste. Quería estudiar aquí, así que apliqué a Michigan State y ahí fue donde fui a la universidad. Soy uno de 5 hermanos y mi hermana es abogada, es mayor, está en Londres. Mi hermano mayor estudió Derecho en la Ciudad de México. Mi papá es abogado en México. 2 de mis tías son abogadas en México, así que como que es algo de familia, pero nunca nos lo impusieron. Mi licenciatura es en psicología. Después de graduarme de Michigan State, regresé a la Ciudad de México por un tiempo, luego me transferí a una universidad aquí en San Diego y obtuve una maestría en Relaciones Internacionales. Así que todavía estaba como tratando de averiguar qué quería hacer. Y luego simplemente me cayó el 20 de que quería seguir estudiando. Sabes, mi esposa tiene un doctorado. Las personas a mi alrededor seguían estudiando. Yo no estaba listo para conformarme con un trabajo de 40 horas. Y todavía tenía curiosidad. Así que surgió la idea de la escuela de Derecho. Apliqué. Y fue muy interesante. Fue una experiencia muy formativa. Y lo que me gustó fue que te daba estas herramientas. Y te abría todo un panorama porque el entorno legal es muy amplio y hay diferentes ramas a las que te puedes exponer y puedes decidir, y eso depende un poco de tu personalidad. Porque hay ciertas áreas, como la planificación patrimonial, que requieren, creo yo, cierto temperamento, abogados fiscales, corporativos, litigantes. Es un campo muy amplio que creo que puede adaptarse a la personalidad de cada quien. ¿Sabías que querías dedicarte a la ley de inmigración? No, no lo hice. No dice. La verdad, no estaba seguro de esa área. Empecé en litigio civil en un despacho. Y cuando recién empecé, también, las bancarrotas eran un tema muy importante. Y al principio, era más bien como meterme al campo porque no tenía experiencia en el área legal. Mi familia tiene antecedentes en derecho en México, así que realmente no tenía ningún familiar aquí que pudiera, digamos, enseñarme cómo funcionaba el sistema migratorio o legal aquí en Estados Unidos. Fue después de que conseguí una pasantía y luego un amigo mío me pidió. Él dejó un despacho y me recomendó, y ahí hacían inmigración y defensa penal. Y me gustó el ambiente, me gustaba poder hablar con mucha gente. Soy bilingüe, así que había una gran población hispana ahí. Eso me permitió comunicarme fácilmente. Y me gustaba ayudar a la gente. También me gustaba el área penal, en el sentido de que siempre he sentido que es un privilegio poder ayudar a las personas, ir a los centros de detención, conocerlas en momentos muy difíciles y brindarles un poco de esperanza, brindarles ayuda, ya sabes, en su idioma, y simplemente siendo un abogado defensor ofreciendo esa defensa.
Y eso es, creo, lo que me gustaba y simplemente hizo clic, no me gustaba. Cuando hice litigio civil, no me gustaban, por así decirlo, los elementos de confrontación, y la mayoría de esos casos son disputas contractuales. Todo se trata de dinero y si hay dinero que ganar, pero al final solo estás persiguiendo dinero. Ya sabes, alguien me debe dinero. Vamos a pelear, vamos a litigar y luego, o el derecho de divorcio, el derecho familiar también es muy confrontativo. No es que la defensa penal y la inmigración no sean confrontativas, pero al menos siento que hay un elemento diferente porque estás luchando contra el gobierno hasta cierto punto. Y hay elementos discrecionales. No es blanco o negro. Y estás luchando por la libertad de las personas, por los derechos de las personas. Y entonces es un poco más profundo, hasta cierto punto, más gratificante, al menos desde mi perspectiva. Pero realmente fue por casualidad que no me gustó el litigio civil. Mi amigo pudo conectarme con este trabajo y realmente lo disfruté, así como a las personas con las que trabajé. Y después de 6 años trabajando con ellos, me independicé y desde entonces he estado ejerciendo por mi cuenta. ¿Y en qué otros campos del derecho trabajaba tu familia? Ellos se dedican a disputas contractuales. Mi hermana, ella, trabaja para una gran compañía de seguros. En Londres. Sí, y mi cuñado trabaja para la BBC como abogado. También, así que es todos nosotros. Si alguien se metiera en problemas, tu familia sería la indicada. Sí, ahí está la opción correcta. Sí, exactamente. Que tu familia estuviera en el ámbito legal, ¿te inspiró a entrar o solo te sentías cómodo eligiendo esta carrera? No, fue muy diferente. Mi papá nunca nos impuso eso. Yo quería hacerlo. Quería ser terapeuta cuando, bueno, mi mamá es terapeuta y por eso estudié psicología. Creo que me gusta hablar con la gente. Me gusta el elemento de confidencialidad que la gente te cuente. Sus secretos, ya sabes, en la terapia. Y creo que eso era lo principal. Entonces, no era algo que, o sea, yo estaba buscando algo, pero no estaba seguro de qué era. Solo quería seguir estudiando. Y me preocupaba más tener un trabajo mundano, algo con lo que no me sintiera satisfecho. Así que era esa búsqueda y luego estar abierto, expuesto a este despacho. Y esto es un estilo de vida interesante, no es monótono. Voy a diferentes juzgados casi cada 2 días de la semana. Conozco a diferentes personas de todo el mundo. Así que es muy dinámico. Y fue cuando vi eso, cuando pensé, sabes, esto es lo que quiero hacer, aunque me haya tomado un tiempo encontrarlo. Y en cuanto al equilibrio entre el trabajo y la vida personal, siendo abogado de inmigración y de defensa penal, ¿sientes que tus horas son muchas más porque tienes que lidiar con estos dos lados del derecho, o siempre es así en la abogacía? Sí, esa es una buena pregunta. Creo que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es algo que existe en todas las profesiones. Es algo que discutimos. Pero creo que en estos 15 años ha habido diferentes altibajos en ese sentido. Y ahora trato de enfocarme en eso. Definitivamente he estado muy ocupado últimamente, pero aún tengo la ventaja de manejar mi propio despacho. Y una diferencia es que, en mi práctica, cuando llevas casos en los tribunales, tienes el control de tu agenda en gran medida. Tú programas las audiencias futuras. El juez normalmente es muy considerado con tu disponibilidad. Así que tienes esa flexibilidad para organizar tu agenda tanto en cuanto a audiencias como en cuanto a cuándo ver a los clientes. Así que sí, es como malabarear, pero tengo 2 hijos. Estoy felizmente casado. Me gusta ser parte de sus vidas. Creo que eso va a ser importante. Todavía están pequeños, tienen 7 y 10 años. Y sí, a veces es como hacer malabares, pero le doy prioridad a eso. Si no, he estado del lado donde, especialmente cuando apenas empiezas, siento que en cierto grado tienes que compensar por eso. Estás aprendiendo cómo funciona todo. Tú te sientes un poco abrumado. Es fácil sentirse abrumado. Pero ahora mi esposa ha estado conmigo desde la prepa. Bueno, no desde la prepa, desde la facultad de Derecho, pero se siente como si fuera la prepa. Así que ella lo ha visto todo, pero creo que ya le agarré bien la onda. Me siento cómodo con lo que hago. Sé cómo elegir mis casos y cómo evitar sentirme abrumado.
Creo que cuando te sientes abrumado, no puedes enfocarte en tus prioridades y todo se pierde. ¿Estabas en un despacho cuando empezaste? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? 6 años. Estuve con ellos durante 6 años. Bueno, es que creo que estaba ahí con un par de otros asociados y todos fuimos madurando, y creo que hasta el socio principal se dio cuenta de eso. Y no era como que hubiéramos llegado a nuestro límite, así que no nos iban a hacer asociados ni socios. Y fue algo que todos notamos. Era el momento de irnos, ya sabes, lo sabíamos, aprendimos cómo funcionaba todo y fue como, ok, sí, podemos hacerlo, todos podemos, y así fue. Todavía mantengo contacto con ellos y todos somos independientes, abogados, y solo nos encontramos en los juzgados, pero todos somos colegas que empezamos en el mismo despacho. Básicamente, la cantidad de trabajo ha cambiado recientemente. ¿Con la nueva administración? ¿Este año? Sí, después de esta administración, ha habido un aumento en la aplicación de la ley, especialmente por parte de ICE. Así que ha habido un aumento en las detenciones. Esa es parte de mi especialidad, defensa contra la deportación. Ha sido en todos los ámbitos. Ha sido con residentes, ha sido con personas indocumentadas, ha sido con personas que estaban bajo un estatus humanitario. Y básicamente grupos de personas, estudiantes y grupos de personas que tenemos. Nunca imaginamos que serían el objetivo, por así decirlo. Y ha habido, de nuevo, un aumento en la aplicación de la ley, así es como yo lo percibo, donde muchos de estos casos simplemente se dejaban pasar porque no parecían ser prioridades para la aplicación. Y eso se usaba, ese era un criterio hasta hace poco, en cierta medida. Por parte del gobierno, nosotros preguntábamos, el juez preguntaba si esto era una prioridad de aplicación. Estos asuntos que este inmigrante planteó son lo suficientemente importantes como para invertir todos estos recursos en deportarlos, detenerlos, removerlos, etc. Y antes de esta administración, no se consideraban una prioridad de aplicación. Porque, como yo lo veo, parece que esto salió de la nada, ¿no? Es solo porque está cambiando. Y. Antes solo lo dejábamos pasar, y ahora la administración realmente está intentando. Esfuércese por hacer cumplir estas leyes porque las considera así para los estudiantes universitarios. Y. Ellos están recibiendo la amenaza de deportación por publicar algo en línea o por sus solicitudes de alivio. Y siento que eso está violando la libertad de expresión, ¿no? La situación de los estudiantes es un poco complicada porque se está desarrollando en este momento. Por lo que he visto en mi experiencia personal ayudando a estudiantes, que es. La mayoría de estos estudiantes llegan a Estados Unidos con una visa F1 y sus visas están siendo revocadas por varias razones. Una, aparentemente sí, es por protestar en las escuelas. La otra que he notado es si ha habido algún encuentro con la policía, ya sea un arresto o una condena. Está bien, puedo entender cuando hay un elemento criminal involucrado, porque eso podría razonablemente provocar una violación del estatus de la visa, porque si obtienes una visa, uno de los requisitos es cumplir con la ley, ¿de acuerdo? Y, teóricamente, un arresto podría posiblemente ser suficiente para que la visa sea revocada. Posiblemente incluso una condena, lo más probable es que una condena. Pero lo que estamos viendo ahora es la cancelación de estas visas F1. De una manera como lineal o donde. En los casos que he visto, aparentemente van bajando la lista y revisando, sí. De hecho, un estudiante tuvo un encuentro con la policía, ya sea una condena, un arresto o lo que sea. Si se fueron, pierden su estatus, lo que significa que se quedan aquí después de que su visa F1 haya expirado. Entonces, sí, estos parámetros ya existían, simplemente no se aplicaban realmente en el pasado. Así que exploremos eso.
Alguien que está visitando aquí con una visa o alguien que está indocumentado, ¿qué derechos tiene? Entonces, creo que un escenario típico sería alguien que está indocumentado, ¿de acuerdo? Un caso típico con el que me he topado recientemente. Alguien que ha estado indocumentado, digamos que lleva aquí más de 10 años, ¿ok? Está trabajando, está casado y tiene 2 hijos ciudadanos estadounidenses, ¿de acuerdo? Los arrestan. Por ejemplo, tengo un caso de manejo imprudente, ¿ok? Ni siquiera es manejar bajo la influencia, solo manejo imprudente. Y se lo llevan. Tienen un caso criminal pendiente, tienen corte criminal pendiente. Y se los lleva a ICE. Mientras el caso criminal está pendiente, están detenidos en inmigración en el centro de detención. Los centros de detención tienen un sistema de cortes dentro de ellos. Entonces, lo que pasa es que nosotros programamos una audiencia para que el juez escuche el caso y se llama audiencia de fianza. Solicitamos al juez que libere a la persona bajo fianza. A través de este procedimiento, tenemos que mostrar evidencia de que, de hecho, la persona ha estado aquí por 10 años, que está casado, que tiene hijos y que califica para ciertos programas, ya sea la cancelación de su deportación o el ajuste de su estatus a través de su cónyuge. Existen ciertos perdones o programas para padres de miembros militares. Así que exploramos todas estas opciones con el juez en la audiencia de fianza, y eso solo tiene que ver con su liberación. La audiencia de deportación es algo aparte que sigue en curso, pero idealmente nos enfocamos primero en su liberación. Entonces, este individuo es llevado a ICE, solicitamos una audiencia de fianza y allí el juez en general tiene que considerar la matrícula. Si la persona representa un riesgo de fuga, es decir, tenemos que garantizarle al juez que esta persona, si es liberada, se presentará a todas las audiencias futuras. Y hacemos eso mostrando cartas de amigos y familiares, sus hijos, su trabajo, lazos fuertes con la comunidad. El segundo elemento que el juez analiza es si estas personas representan un riesgo para la comunidad, y ahí es donde nos enfocamos en los antecedentes penales, etcétera, cualquier otra infracción. Y aquí, en este caso en particular, manejar de manera imprudente obviamente no se ve bien, pero su caso aún está pendiente, así que no ha sido declarado culpable del delito como tal. Pero el juez obviamente querrá analizar las razones que rodean este incidente porque, de nuevo, representa un riesgo para la comunidad y manejar de manera imprudente definitivamente es un tema que toca ese punto en particular. Así que vamos y venimos. Lo debatimos. Y todo se basa en los hechos. Al final, el juez decide si la persona puede ser liberada bajo una fianza razonable, y si así lo decide, pagan la fianza y la persona es liberada. Y peleamos su caso estando fuera de custodia y el caso eventualmente puede ser decidido por un juez. Entonces, por como lo describes, es más bien un caso por caso. Sí, es una cuestión individual. Entonces, cuando alguien está siendo detenido por ICE en este momento, ¿cuál es un derecho? ¿Qué deberían hacer? He discutido este tema, especialmente al principio del año. La ACLU emitió varios folletos y una agencia estuvo repartiendo, los llamaban las tarjetas rojas, donde le daban a la gente una lista de sus derechos constitucionales. Sabes, tienes todo el derecho de preguntar si tienes un encuentro con un oficial de ICE, siempre de manera muy respetuosa. Puedes preguntar, oye, ¿cuál es la razón? ¿A quién están buscando? ¿Puedo ver el documento que muestra que me están buscando a mí? Sabes. Solo hacer preguntas es lo que les recomiendo a mis clientes. Obviamente, de manera respetuosa, etcétera, etcétera. Porque todavía tienes el derecho de la cuarta enmienda contra búsquedas y detenciones irrazonables. Ok, así que ellos deben tener una justificación. Sin embargo, hay una salvedad cuando vives dentro de los 100 millas de la frontera o la costa. Así que, dentro del área de San Diego y en lugares públicos, los oficiales de CBP pueden preguntar sobre tu estatus legal. Es un asunto de seguridad nacional. Así que eso ya debilita un poco tus derechos.
Que para San Diego, ya estás en esa esquina. Oh, sí, exactamente. Bueno, Sí, desafortunadamente, lo que entonces activa el derecho de la quinta enmienda a guardar silencio. Ok, y estos son casos hipotéticos. Y siempre enfatizo que es muy fácil hablar de esto aquí sin tener a un enorme oficial de ICE armado gritándote. Es una experiencia muy intimidante y aterradora, y no vas a estar. Es comprensible que no vayas a estar tranquilo, calmado, sereno y decir, puedo ver su placa, ya sabes, y cuestionar su autoridad. Pero, tener el derecho a no autoincriminarse. Es importante que la gente lo sepa porque el gobierno tiene la carga de demostrar la extranjería. Y si admites ciertas cosas, pueden usar eso en tu contra, como en los casos penales. ¿Eres de Estados Unidos? No. Bueno, entonces acabas de admitir que no eres ciudadano estadounidense. Ciudadano. ¿Eres de México? Sí. Bueno, boom, acabas de ayudarnos al mostrarlo. Obviamente, tienen que tener pruebas, pero esto es lo que van a poner en su informe. Y eso es lo que también le preocupa a la gente, que si van a buscar a alguien, por ejemplo, ha habido redadas en restaurantes, ya sabes, y van a buscar a un cocinero, pero se llevan a todos los cocineros de la línea, ¿sabes? Y es por esta investigación que hacen los agentes de ICE o de CBP, donde dicen, bueno, acabas de admitir que tienes papeles. No, simplemente lo admitiste. Eres indocumentado. Y eso, técnicamente, es suficiente para que te detengan y te lleven a detención, no para deportarte, pero sí para mandarte al centro de detención. entonces, cuando están en detención, sientes que los detenidos saben que deberían contactar a un abogado. ¿Crees que saben cuáles son sus derechos? ¿O crees que la situación es que simplemente no están lo suficientemente informados en ese tema? Para saber qué hacer después sobre ese punto, tengo que decir algo.